Buenas tardes, señor testigo, gracias por estar acá. Primero preguntarle cuál es su profesión, si posee alguna especialidad y dónde trabaja actualmente. Soy periodista, especialidad, me dedico a hacer periodismo de investigación y trabajo en el Destape. Bien, ya para adentrarnos a algunas de las notas que se vinculan con las causales de juicio político, preguntarle diversas notas publicadas en el Destape precisamente de fechas 16 del 6 del 22, 6 del 11 del 22, 10 de febrero del 23. Tengo las notas por si no están al alcance también, o por secretaría, por favor, por las dudas. Pero usted ha realizado en estas notas un detalle de las distintas intervenciones en causas que tuvo el ministro Rosenkrantz como miembro de la Corte Suprema, en las cuales este ministro, este juez, no se excusó de intervenir pese a que en los casos algunas de las partes habían sido clientes suyos, cuando este ejercía la profesión. Tal es la información brindada por la declaración jurada. Si usted podría detallar, no sé si las causas, pero alguna de ellas o alguno de los nombres de los clientes que aparecen en estas notas periodísticas. Bien, sí, efectivamente, yo lo que hice en mi trabajo es tomar el listado de ex clientes y también de ex sociedades donde Carlos Rosenkrantz declaró, sociedades en las cuales había participado y ex clientes que tuvo en el estudio junto con Gabriel Busat. Ese listado, no sé si lo tienen los miembros de la comisión, si no, lo tiene la Comisión de Acuerdos del Senado. Ahí constan esos clientes. También constaban en la página web del estudio Busat, pero cuando Rosenkrantz fue primero nombrado por decreto y después fue al Senado a tener sus audiencias, borraron ese listado, pero yo lo conservé, una copia, así que tengo los dos listados, el que tenían en la página web del estudio de abogados y el que consta en la Comisión de Acuerdos del Senado. El trabajo que hice es bastante sencillo, es en la página web de la Corte Suprema, que es de acceso público, que la verdad que funciona muy bien, poner el nombre de cada uno de los clientes que tuvo Rosenkrantz y buscar en todos los fallos de la Corte los votos de Rosenkrantz. Es un trabajo bastante sencillo y todo de fuentes públicas y abiertas, y anotar cada uno de los casos donde aparecía justamente un voto de Rosenkrantz vinculado a un ex cliente. Y aparecieron muchísimos, detallo simplemente algunos que me traje para anotar. La última lista que yo hice eran 56 casos. Yo sistemáticamente todas las semanas después del acuerdo de la Corte miro los fallos de la Corte, es parte de mi trabajo, y han aparecido más. La última vez que saqué la cuenta y que publiqué una nota eran 56. Había 3 fallos que involucraban a Telecom, ex cliente de Rosenkrantz, un fallo que involucra a Artear, Telecom y Artear son parte del grupo Clarín, ex cliente de Rosenkrantz, 3 fallos que involucran a Multicanal, 3 fallos que involucran a MX, que es la empresa Claro de telefonía, 3 fallos que involucran a la provincia de Corrientes, 4 fallos que involucran a la provincia de Santa Fe, con un detalle, si me permiten, en el caso de la provincia de Santa Fe, Rosenkrantz, incluso siendo juez de la Corte Suprema, presentó un pedido de regulación de honorarios a la propia Corte Suprema en una causa de un ex cliente, lo cual entiendo que también es algo bastante irregular. Un fallo que involucra a la Clínica Estrada, 27 fallos que involucran a YPF, también ex cliente de Rosenkrantz, 5 que involucran al Supermercado Día, 1 del Grupo América, 3 de Pan American Energy, 1 de Piero y 1 de PBB Polisur. Estos son simplemente algunos, obviamente no es una lista completa porque, repito, yo seguí mirando, siguieron apareciendo y es posible que se me haya pasado alguno, pero eso es lo que consigné en las notas. O sea, es toda la información que hay ahí y los fallos donde figura la firma de Rosenkrantz, donde intervino con casos de ex clientes. Bien, y usted podría... ya dijo usted que hizo una investigación bastante sencilla para poder determinar cuáles eran la participación. ¿En qué fallos había intervenido, no?
Hubo, y también refiere algo usted en sus notas, a una especie de decoro selectivo. Es decir, que para algunas cosas se excusaba y para otras no. Sí. Bueno, ¿cómo descubrió ese decoro selectivo y a qué obedece, no? Bueno, yo la primera nota que publiqué, en realidad fue a partir de, en octubre del 21, fue a partir de que el propio Rosenkrantz giró una nota al resto de los miembros de la Corte Suprema, nota que tengo copia acá, en un caso justamente de AMX Argentina contra la Dirección General de Aduana. Si quieren el número de causa es CAF 29237. Está bien, recién la mencionamos. Ah, ¿la tienen? Sí, bueno, sí, gracias. donde él efectivamente les dice al resto de los integrantes de la Corte que iba a comenzar a intervenir en causas de sus ex clientes, según él, porque habían pasado 5 años desde que había asumido la Corte. Recién escuché la discusión previa respecto de esto. Mi opinión, si vale, es que el Código Procesal es bastante claro, no establece un plazo de caducidad del impedimento de un juez de intervenir en causas de sus ex clientes y dice que sí, que eso es causal de mal desempeño. Una vez que tuve esta nota en el caso de Claro, empecé a mirar si había otros casos y lo que vi primero es que lo que hizo Rosenkrantz fue avisar de algo que ya había hecho en 21 casos anteriores. O sea... Perdón. ¿Puede repetir eso último que dijo? Cuando Rosenkrantz presenta esta nota en octubre del 2021 y dice, a partir de ahora yo voy a empezar a intervenir en casos porque pasaron 5 años, yo encontré 21 casos, 21 fallos anteriores a este plazo que inventó Rosenkrantz, en el cual Rosenkrantz ya había intervenido en causas vinculadas a sus ex clientes. Así que, en mi interpretación, no solo inventó el plazo de los 5 años, sino que tampoco lo cumplió, porque hay 21 fallos, por lo menos anteriores, en los cuales Rosenkrantz sí intervino y que corresponden a ex clientes. Y después lo que sucede en muchas causas es que con el mismo ex cliente en algunas se excusa y en algunas decide participar. Sobre todo, en general he visto esto en casos de la provincia de Santa Fe, que es uno de sus grandes clientes. Él en algunos casos ha intervenido, como mencioné recién, y en los otros decide excusarse porque fue abogado de la provincia fue su cliente, por lo cual, por eso me refiero en la nota de que es una excusación selectiva la que hace. Bien. Recién tuvimos un intercambio sobre el contexto en el cual emite esta nota. Usted agrega un factor novedoso, desde las publicaciones de las notas, que es, además de que antes de presentar esta nota el 21 de octubre del 2021, diciendo que no iba a intervenir más por un plazo de 5 años, ya había igual incumplido su propia palabra escrita en esa nota, porque había sí intervenido en por lo menos 21 casos. Sí. Pero, entonces, ¿por qué la nota en octubre del 21? ¿Cuál era el contexto en el cual se presenta esa nota? En la Corte Suprema, si quiere en el país también. Sí. A ver, el por qué sería muy interesante preguntárselo al propio Rosenkrantz, por qué decide. No, sí, su opinión. Mi opinión es porque estaban preparando el terreno para algo que vino después, que fue la judicialización de un caso de otro gran ex cliente de Rosenkrantz, que es el Grupo Clarín, vinculado a la regulación de las tarifas de las telecomunicaciones a partir del decreto 690 firmado por el presidente Alberto Fernández en 2020, judicializado por el Grupo Clarín, frenado por medidas cautelares en primera y segunda instancia, y que el gobierno había logrado acceder a la Corte Suprema recién por recurso de queja, ni siquiera le habían dado el recurso extraordinario. Y en esa causa, en la cual sabrán ustedes que lo que se discute es un decreto en el cual el gobierno estableció que las telecomunicaciones son un servicio público en competencia y que sus tarifas pueden ser reguladas por el Estado, que Clarín judicializó para no cumplirlo y no lo cumple al día de hoy por sistemáticas cautelares que se van renovando y por una complicidad también de la Corte Suprema de que no trató esto durante más de un año. En ese expediente el Estado recusó
a Carlos Rosenkrantz para que no intervenga. Yo escuchaba la discusión anterior con uno de los diputados, disculpe que no recuerdo su apellido, Carvajal, que planteaba que efectivamente son las partes las que mejor pueden saber si un juez puede intervenir o no por ser o no imparcial. Bueno, la parte Estado recusó a Carlos Rosenkrantz para que no intervenga para seguir prorrogando las tarifas de las empresas de telecomunicaciones del Grupo Clarín, y no solo no se excusó, sino que la Corte en pleno lo mantuvo en esa causa y finalmente también intervino en esa causa a favor de su ex cliente. Así que mi interpretación es que estaban preparando ya un antecedente y una justificación para beneficiar al Grupo Clarín, uno de los grandes ex clientes de Rosenkrantz. Sí, presidenta. Tengo una pregunta sobre la última nota presentada, pero es por el caso de la mención a Melón, que está comprendido en causal 2 por 1. No sé si, presidenta, puedo preguntar sobre eso hoy o... Sí, en función de la economía procesal me parece que está bien, porque todo lo que sume a la búsqueda de la verdad material me parece que suma, así que sí, avance. Si le digo la nota, porque ya no quiero marear al testigo. Sobre negacionismo y negocios, abogados, corporaciones y operadores de la City, los poderosos nombres detrás de Villarruel. Y entre otros represores que usted menciona en esta nota, está el multicondenado Amelong, que fue mencionado y traído a esta comisión de juicio político porque fue Rosenkrantz también precisamente quien le concede vía acto administrativo de la Corte una domiciliaria luego de que el TOF se lo rechazara. Entonces, ¿usted tiene conocimiento en base a las investigaciones que usted ha realizado? Sí, allegados a estos represores condenados por delitos de lesa humanidad, tenían abogados, otras personas que hoy hacen política también, que acudían a la Corte Suprema para pedir determinados favores en el marco de las causas de lesa humanidad. No sabía que Rosenkrantz había intervenido a favor de Amelong para darle una prisión domiciliaria. Es un buen dato para sumar a la próxima nota. Pensando... Era en el marco del COVID, sí, de la pandemia del 2020, y le digo el contexto, ¿no?, para que se entienda. Acá lo saben todos los diputados y diputadas, pues ya lo hemos conversado. Era vía un acto administrativo, ¿no? Claro. No era vía sentencia judicial, lo cual es más grave aún. No sé, no lo sabía. Lo que pienso, pensando en esa nota que menciona, respecto de las vinculaciones de Victoria Villarroel con abogados de grandes empresas, que es el caso de Carlos Rosenkrantz. Victoria Villarroel, que se reunió con este genocida en la cárcel de Marcos Paz, integra el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, integra la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, y el ex socio de Carlos Rosenkrantz, Gabriel Busat, integra ese mismo colegio, que no es un colegio grande, no es el Colegio de Abogados público, que calculo que muchos de aquí integran porque veo varios abogados, sino que es un selecto espacio de un poquito más de 1.500 socios, y el socio histórico de Rosenkrantz es Gabriel Busat, e integra ese colegio. Pienso que puede haber una vinculación a partir de ahí. No sé si alguien fue de parte de Amelong a visitar a Rosenkrantz para pedirle una domiciliaria. Por mí está bien, presidenta. Muchas gracias. Sí.